Pues seguimos en directo, 5:38 de la tarde. Vamos a hablar de una localidad de la provincia que se caracteriza por muchísimas cosas, pero sobre todo cuando llega junio se viste de fiesta, se viste de gala, porque celebra sus fiestas patronales en relación concretamente pues, a su patrón, a San Juan. Vamos a hablar de San Juan del Puerto, de esa historia de San Juan del Puerto, que tiene muchísima historia. Y claro, cada jueves, antes eran los miércoles, ahora son los jueves, abrimos esa ventana del conocer nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro ADN, nuestra tarjeta de visita y tantas cosas, tantas bondades que tiene la provincia. Bueno, pues hoy en ese mapa vamos a situar en el mapa a San Juan del Puerto, de la mano de Álvaro Martínez, aquí en Huelva. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Además, lo bueno de todo esto es que Álvaro es de San Juan del Puerto. Así mismo de San Juan del Puerto. Vamos, ya llevo, me parece, un par de añiñitos fuera de San Juan, pero sigue teniendo mucho arraigo. Pues San Juan, ¿qué te puede decir? Para mí es un pueblo fantástico. Y además, en estos últimos años, uno de nuestros paisanos ha ido descubriendo cada vez cosas más interesantes de su historia. Por supuesto, como ha mencionado antes, me ha hecho gracia, lo del tema de la feria. Es verdad que esa es una de las cuestiones por las que se acuerda todo el mundo de San Juan, esa feria tan fuerte que tiene a su patrono, San Juan Bautista, pero tiene un trasfondo histórico un tanto más importante, ¿no? A nivel, bueno, ya no a nivel festivo, a nivel cultural, sino ya a nivel histórico, a nivel más antiguo, en época moderna. Pues estamos esperando a escucharte y a saber mucho más esa intrahistoria, concretamente de San Juan del Puerto, porque conocemos ahora pues la actualidad, como decíamos, concretamente pues esa fiesta, ¿no?, que se celebra en junio, y conocemos muchas otras cosas, por supuesto, de San Juan del Puerto, ¿no?, de su hermandad rociera, que también es muy rociera. Correcto. San Juan y demás, pero seguro que hay mucha más historia de San Juan que queremos descubrir a través de tus palabras. A ver, ¿qué nos cuentas? Pues mira, vamos a empezar sobre todo por un punto de vista genérico y un tanto más cercano a nuestros tiempos. San Juan a día de hoy ya es un pueblo que ya contempla prácticamente los 10.000 habitantes, tiene unos 9.800, ya es un pueblo que ha ido creciendo, sobre todo, pues bueno, en época de 2004, 2005, con unos años antes, ¿no?, con el tema de las expansiones urbanísticas de la provincia, ya después llegó la burbuja inmobiliaria, pero es un pueblo que de repente creció, con muchos otros municipios. Es un pueblo, por así decirlo, cómodo, sobre todo por el lugar en el que se encuentra, tiene un acceso directo en la autovía, tiene una buena comunicación urbana respecto a los autobuses, incluso sigue teniendo su conexión, tiene su apeadero que conecta la línea de tren Huelva-Sevilla. Es un pueblo que está muy bien conectado, también es un pueblo incluso muy cómodo para la gente que no le gusta mucho andar, ya que San Juan del Puerto se encuentra en esa tierra llana de Huelva, ¿no? Se encuentra en una planicie, un pueblo que se encuentra a uno de los márgenes de ese río Tinto. Ya con los procesos sedimentarios, es verdad que ese río Tinto se ha ido quedando un poquito más lejos, pero bueno, se encuentra prácticamente en el margen. Es un pueblo, como ya has mencionado con el tema de la feria, con un arraigo muy fuerte, muy fuerte a su patrono, San Juan Bautista. Y mira que esto en otras poblaciones suele ser un poquito más raro, me explico. Andalucía en general, sobre todo, suele ser muy mariana, suele tirar mucho más a las vírgenes, por ejemplo, a Monte con su Virgen del Rocío, en este caso en la aldea del Rocío, o en Mover, por ejemplo, con la Virgen de Montemayor. Pero San Juan, por ejemplo, a pesar de tener su patrona, que es la Virgen del Carmen, como un buen pueblo marinero que ha sido durante muchísimos siglos, tira mucho por su patrón, por San Juan Bautista. Y esta feria precisamente es un tanto ya antigua, es una feria que ya se comenzaba a celebrar como tal, ¿no? Una procesión dedicada a San Juan Bautista en el siglo XVIII, incluso cuando todavía ni siquiera era patrón. Incluso a principios del siglo XVIII no se le comenzó a considerar patrono de San Juan del Puerto hasta 1755, ¿no? Durante ese terremoto de Lisboa, y precisamente pues puede dar la sensación, como muchas otras leyendas de otros patrones, ¿no? Era una época un tanto tediosa para muchos otros municipios. Estamos en una época en la que había falta de cosecha, era una época en la que había disputas entre los municipios colindantes, con lo mismo, peleas entre términos municipales, y a esto le sumamos el terremoto de Lisboa. Ya no solo más, sino la plaga de langostas. Que de hecho este pueblo, San Juan, se vio como protegido, porque es verdad que fue uno de los pueblos a los que menos le afectó esta plaga de langostas, y además
salió prácticamente ileso de ese terremoto de Lisboa. Entonces se pensó que era precisamente por la protección de San Juan Bautista, que ya se le veneraba mucho antes, ya en el siglo XV ya se veneraba a este patrón. Mira, Álvaro, estamos paseando por San Juan. Hemos dejado atrás el ayuntamiento, en esa plaza del ayuntamiento. Nos estamos acercando, por cierto, ya a lo que es la parroquia donde se encuentra en San Juan Bautista. Esta es una de las calles también principales, concretamente entre Campanas, creo que se llama, o sea, algo parecido. Nosotros siempre hemos dicho dos plazas. Dos plazas, así es, dos plazas, que es una de las calles pues más conocidas de San Juan del Puerto, que como yo decía anteriormente, bueno, confluye en esa parroquia que vemos allí, que es donde se encuentra San Juan Bautista. En lo que a patrimonio se refiere y demás, ¿qué tenemos que decir de San Juan? Pues mira, precisamente primero el vídeo que habéis cogido, fantástico, habéis cogido un día fantástico, completamente soleado, sin ningún tipo de nubes. Pues mira, lo que vemos ahí es una iglesia a principios del siglo XVI, no es la primera que se dedica a San Juan Bautista. Es verdad que la arquitectura que tiene es un tanto sobria, pero sí es un tanto especial, sobre todo para nosotros, ya que contiene retablos y tallas, más o menos fragmentos entre los siglos XVII y XVIII. Tenemos nuestras reliquias, pero sobre todo yo he ido escuchando, es verdad que no es una iglesia que llame muchísimo la atención por su arquitectura exterior, pero es que este tipo de arquitectura sobre todo se daba en épocas de repoblación tardía. No es una iglesia pues muy ornamentada, un tanto muy sencilla, pero sí es verdad que contiene una nave muy grande, ya que se construye pues sobre todo en una época en la que San Juan pues comienza a crecer precisamente, que era en ese siglo XVI, que es incluso un tanto llamativo que San Juan del Puerto, hay mucha gente, es verdad que tú no vas a ver en el pueblo directamente pues edificios muy antiguos, es verdad, pero lo mismo, porque el pueblo ha ido evolucionando con el tiempo, como cualquier otro municipio. Hemos visto en ese caminar, hemos visto casas importantes, sí, pero, el ayuntamiento sí, por supuesto, de San Juan, esa casa de los Zetas verdes, ¿no?, que también está en esa calle principal. Ese tipo de arquitecturas que has ido viendo, pues era sobre todo los esplendores económicos pues de principios de ese siglo XX, años 20, años 30, vamos a seguir manteniendo esa arquitectura andaluza, ese regionalismo andaluz, mucho uso de cerámica, sobre todo también colores muy llamativos, con esa mezcla de blanco, pero San Juan, sobre todo, su importancia reside en su pasado como pueblo marinero. Es un pueblo que se le entrega por parte de los guzmanes su carta a Puebla en el año 1468. Es un pueblo ya de mediados del siglo XV, es un pueblo bastante antiguo, a lo que respetan muchos otros municipios de Huelva. Y precisamente una de las cosas que yo quería tratar hoy era por esa importancia antigua, ese pasado marinero que tiene. A San Juan, gracias precisamente a uno de nuestros paisanos, a David González Cruz, precisamente historiador de la Universidad de Huelva, especializado en historia moderna, catedrático de la Universidad de Huelva. Además, este señor, ya por alardearlo un poquito más, ¿no?, es autor de diversos libros, ha sido galardonado ya no solo por el pueblo, sino en otro tipo de investigaciones. Gracias a él, precisamente se ha ido destapando un poco el pasado antiguo de San Juan y precisamente su pasado colombino. San Juan, precisamente, el primer nombre que tuvo, que era el puerto de San Juan, pues lo vamos a coger pues de la devoción que ya se le tenía a su actual patrono, que es San Juan Bautista. Sin ser patrono todavía, como te comenté antes, pues ya se le veneraba, precisamente. Pues San Juan del Puerto, pues comienza, lo que íbamos a encontrar es un pequeño enclave pesquero, de gente humilde, pero lo que más destaca en él es su zona estratégica. Era una época en la que, voy a decir una palabra un poquito fuerte, pero más o menos para que se entienda, era una época en la que los actuales municipios de Moguer y Palos de la Frontera pues tenían como una especie de monopolio a lo largo de ese comercio que se daba a lo largo del Tinto. ¿Qué es lo que ocurre? Eran villas que no pertenecían a los duques de Medina y Sidonia, ¿vale? Entonces, ahí me resido al punto estratégico que tiene San Juan. Era un punto en el que los Medina y Sidonia precisamente podían incidir en ese comercio, ¿no? Poder romper un poquito el círculo, ese vicio que tenían ahí. Moguer y Palos de la Frontera se estaban llevando todo ese comercio, pues ahí podían entrar un poco en ese monopolio que se estaba
haciendo. A partir de que se le comienzan a entregar diversos privilegios a la villa, pues comienza a crecer. Y precisamente se convierte en uno de los puertos pues con mayor carga y descarga de material, precisamente. Era un puerto bastante importante. ¿Verdad que no es una villa tan grande, ya simplemente por comparar, ¿no? No es una villa tan grande como Palos de la Frontera o Moguer, pero sí fue un puerto, fue un enclave muy importante en la fragua del descubrimiento. Ajá, o sea, en su hazaña colombina está muy presente también San Juan. Bueno, está muy presente porque era uno de los puertos más importantes. Llegaba muchísimo material, sobre todo llegaba vino, que eso ya lo estuvimos hablando la otra vez, llegaba trigo sobre todo, pero había mucho movimiento Y ahora mismo, en la actualidad, ¿cuál es el sector pujante de San Juan del Puerto? Pues el sector pujante, pues precisamente como muchos otros municipios, en este caso San Juan no vamos a considerarlo dentro como tal de la comarca del condado, por su cercanía a Huelva, pues pertenece a la comarca metropolitana, está muy cerquita de Huelva, pero bueno, como muchos otros municipios de Huelva, pues sobre todo se basa en el sector agrícola. Ya desde hace unos años pues se ha ido basando en el sector industrial, sobre todo por esa cercanía que tiene a la celulosa. Luego en Niebla también tiene la cementera de los años 60, pero sobre todo se va a centrar en la agricultura. Mira, ahora vamos a volver a ver esa plaza donde se encuentra el ayuntamiento de la localidad. ¿Qué tenemos que decir concretamente del consistorio? Pues mira, el consistorio precisamente, pues como te estaba comentando, pues sigue manteniendo un poquito esas características de la arquitectura andaluza, ese regionalismo andaluz. Estamos viendo mucho uso del ladrillo. Es un edificio, verdad, que no está relativamente o excesivamente ornamentado, pero es un edificio un tanto peculiar, ¿vale? Por ese... Pero fue anteriormente alguna casa de algún noble, casa de algún... No, precisamente este edificio pues se construye a principios del 1900, a principios del siglo XX. Ajá. Entonces es verdad que San Juan a día de hoy incluso sigue teniendo algunos espacios, ¿no?, a la hora de comentar su historia. Hay algunas cosas que nos siguen quedando en duda y, por ejemplo, ya nosotros como Asociación de Guías de Turismo, sino incluso David, pues estamos tratando de incidir en ella y tratar de ir sacando a la luz más cosas. Ahora también, mira, seguimos concretamente por esa calle tan céntrica y nos vamos a topar con esa casa de la que yo te hablaba, con esos azulejos tan típicos, que además me recuerdan a muchas poblaciones con las que cuentan concretamente los azulejos, como el caso de Isla Cristina, como es el caso de Ayamonte. Fíjate que nos vamos incluso más a la costa, ¿no? Mira, estamos viéndola ahí. También esas pues casas. Precisamente pues vamos a seguir manteniéndonos, seguimos encontrándonos en una población andaluza y sobre todo las familias más pudientes pues eran las que se podían permitir ese tipo de revestimientos y vamos a ver pues sobre todo ese tipo, cómo eran sobre todo la arquitectura de las casas de la gente pudiente de San Juan del Puerto, que incluso la riqueza de San Juan también iba a residir por su importancia en la época de industrialización de Huelva. Claro. De hecho, San Juan también tiene una cosa única en esta época, y es que precisamente por él pasaba ese ferrocarril del Buitrón, creo que antes me lo has mencionado, que era precisamente la primera línea férrea que se construye en Huelva, un poco más adelante, de mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre? Esta línea de tren pues solo conectaba San Juan del Puerto con Valverde del Camino. La estamos destacando ahí en los rótulos, la importancia de la antigua estación de tren. Es a lo que quiero ir. De hecho, la gente que la haya podido ver, la estación de San Juan del Puerto tiene muchísimos similares a la de Huelva. Al final son del mismo estilo arquitectónico, son las dos de estilo neomudéjar, son las dos muy parecidas, pero por final vienen bueno, no de la misma época exacta, pero bueno, del mismo contexto histórico, ¿no? San Juan comenzó a crecer muchísimo, pues precisamente a partir de la construcción y la inauguración de esa línea de tren, que ya luego comenzó a llegar a Huelva, se inauguró la línea Huelva-Sevilla, pero también fue un punto muy importante en el que todavía se seguía utilizando su puerto, seguía llegando cargamento. Entonces era un enclave importantísimo en ese contexto, ya no solo en época colombina, sino mucho más allá. O sea, estamos hablando prácticamente 400 años más tarde. Para ir terminando, ¿qué le supone, qué le ha supuesto a San Juan estar tan cerca de la capital de Huelva? Esa pregunta es interesante. ¿Qué le puede suponer? Pues ¿O qué le ha supuesto ya? ¿Qué le ha supuesto? Pues, a ver, vamos a hablar en contextos accesibles.
sobre todo su cercanía, pues ha podido otorgar cierta accesibilidad a las costumbres, al pueblo en general. Estar tan cerca de Huelva, tener tan buenas conexiones en general con el resto de pueblos, tanto de la sierra como del condado, ha hecho que San Juan incluso en algunos contextos haya sido un centro, un lugar de reunión de diversas poblaciones de la provincia de Huelva. Hay gente de Huelva, de Lepe, de Valverde, de Moguer, que viene a San Juan muchas veces y, cómo no, vienen a esa afamada feria que tenemos a favor de nuestro santo patrono, que es San Juan Bautista. Álvaro, muchísimas gracias por hacernos conocer aún más tu población, San Juan del Puerto,